unos hermanos me decían que empezaron a hacer el primer año y cómo podían hacer con los exámenes. Bueno, tienen que mandarlo a la hermana Nancy, que es la secretaria, y se los corrige, se los puntualiza, se le pone la puntuación y en enero, cuando entregamos los certificados, si aprobó, le entregamos el certificado de cada materia que haya aprobado, ¿no? Me decía una hermana, estoy empezando el primer año. Se puede empezar porque esa fue la razón por los cuales se suben los videos. Los videos quedan en el canal de YouTube y cualquiera puede transitar el primer año, segundo año y luego el tercer año, que es este, que está transcurriendo. Que Dios le bendiga y bueno, igual las dudas sobre los cuestionarios nos preguntan. Bien, oramos al Señor y damos comienzo. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias esta noche. Nos reunimos nuevamente para desarrollar la clase de la escuela bíblica. Te pedimos la dirección del Espíritu Santo, que tú dirijas, Señor, la administración de la palabra, todo lo que vamos a estar considerando. Toma control también de los hermanos que están presentes y todos los que están a través de las redes. Bendícele, Señor, doquiera se encuentre cada uno y que pueda haber conocimiento de la palabra. Señor, para eso estamos desarrollando esta escuela bíblica. Te pedimos que tomes el primer lugar dirigiendo todo lo que vamos a compartir. En el nombre de Jesús ya nos disponemos para comenzar. Amén, amén y amén. Reciba el asiento. Dios le bendiga. Damos gracias al Señor. Bueno, ya sabe cómo funciona, ¿no? Los que contestan los cuestionarios se le puede calificar y para darle el certificado a fin de año. Los que no contestan cuestionarios están como oyentes, sin ningún compromiso. ¿No es cierto que también es una opción, tanto para los presentes como para los que están en las redes? Tenemos una cantidad de gente que son oyentes, no desarrollan como alumnos activos. Pero también se puede hacer eso, ¿no? Así que solo los que están como activos tienen que sí o sí completar los cuestionarios. Si no tenemos clasificación no podemos evaluar. Bien, estamos con homilética, clase 18, y ya entramos a los sermones textuales, ¿no? Nancy le va a entregar las páginas, ahí va a tener el esquema, ¿no? Que considero que es una ayuda para todo el que quiere predicar, ¿no? Sea mujer, sea varón, sea diácono, sea pastor. El que quiere predicar tiene un esquema, un gráfico, que lo vimos la clase pasada, a donde tiene que haber una presentación o tiene que haber un comienzo, que era la cabecita del trompo. Luego va el desarrollo con las líneas principales, dijimos, que es como el caudal también de un río, que está tipificado dentro del trompo. Y ese río principal recibe afluentes, que serían las divisiones del sermón, ¿no? Es decir, las partes principales del mensaje, ¿no? Que van alimentando el caudal principal. Es decir, que en otra figura, la figura del trompo es el desarrollo, ¿no? Y luego del desarrollo tiene que concluir, tiene que cerrar la conclusión o la recapitulación, ¿no? Es decir, que tiene que haber un cierre. Que esto que parece como un obvio, ¿no? O algo obvio, en la mayoría de los predicadores se les hace muy difícil cerrar. Algunos no tienen cierre, ¿no? Algunos no pueden concluir. Y esto queda, ¿no es cierto?, diseminado y no tiene
un pensamiento central. La conclusión es dejar un pensamiento central. La forma del gráfico es mantener un esquema, porque si no nos vamos por las ramas. Empezamos con una presentación o enfocándolo en un texto o tomando un tema y después se va por las ramas y tocó montones de temas y no dijo nada, ¿no? Entonces por eso tiene que haber un esquema, tiene que haber un comienzo, un desarrollo y un cierre, ¿no?, de cualquier mensaje que yo vaya a compartir. Lo mismo es si no me toca el mensaje, pero una apertura del culto, una participación en la reunión, tengo que tener un desarrollo, ¿no?, y tengo que tener un cierre, aunque ocupe 10 minutos, ¿no?, o 5 minutos en el púlpito. Pero no puedo tener algo vago sin saber bien qué es lo que quise decir. Bien, en líneas generales, el sermón bíblico puede ser catalogado en 3 clases: el sermón textual, el temático y el expositivo. Eso en líneas generales. Después se puede, cada uno de estos puede tener muchas variantes, ¿no es cierto? Pero en esencia son 3 formas que hay. El textual es el que se limita a exponer y explicar un texto bíblico. No leo un texto bíblico y explico el texto. Esa sería una predicación, un mensaje textual, basado en un texto. No, podría decir: de tal manera amó Dios al mundo, y explico, ¿no? Dios amó al mundo al entregar a su Hijo. Bueno, de tan grande ha sido el amor de Dios. Bueno, es decir, baso en un texto, desarrollo el texto, eso sería textual. El temático, el mensaje desarrolla sobre un tema o un asunto. La misma palabra lo dice, ¿no? Ya es temático. Ya voy a desarrollar un tema. Voy a hablar de la fe, voy a hablar del cielo, el reino de los cielos, voy a hablar de la esperanza, voy a hablar de el infierno, voy a hablar de los últimos tiempos, lo que sea, pero ya es un tema, desarrollar un tema o un asunto. Expositivo es el que comenta un pasaje bíblico, una narración, una historia, o una parábola de las Escrituras, una metáfora, ya la explica en forma completa, ¿no es cierto? Eso ya sería el sermón expositivo, ¿no? Estas 3 clases a la vez se subdividen en muchas otras, según el carácter o el arreglo que se adopte para el sermón, para el mensaje. Bien, vamos a ir ahora a profundizar un poquito los tres principales maneras de presentar un mensaje. Primeramente, el textual. El texto bíblico suele ser usado en 3 formas por los predicadores, y acá lo puse. Como punto de partida, se lee un texto bíblico como comienzo. Otros lo usan como punto de socorro o apoyo. Pero como punto de partida, por ejemplo, algunos predicadores hacen uso del texto como una plataforma, como una base, desde la cual se lanzan a hablar sin recordar de dónde vinieron. Usted lo va a ver muchas veces. Es un vicio, ¿no? Vicio es algo que no es correcto, ¿no? Y esto yo lo tengo visto, y incluso en nuestra congregación. Se lee un texto y agarró para el desierto, para la montaña, para la selva, para el océano Atlántico. Y el texto quedó no se sabe dónde, ¿no? E incluso el predicador se olvida el texto que presentó. No lo desarrollan. Esto es muy común en la provincia, ¿no? Leen un texto
y después arranca quién sabe para dónde. Es decir, tendría que tener un GPS para saber a dónde se dirige. Y el texto quedó por ahí. Entonces se olvida, no se acuerda. Los que usan así el texto lo utilizan como excusa, ¿no? Y demuestran tener poco respeto por la palabra. Porque están usando, ¿no es cierto?, como una excusa. No van a ser estimados como gente espiritual, ¿no? Leyó, pero después ni él se acuerda cuál fue el texto que leyó. Entonces, esta es una forma que tienen muchos predicadores. Después está la otra forma, que el texto es como punto de socorro o apoyo. O podría agregar algo como bastón, ¿no? Otros predicadores dicen el texto y predican sin orden una serie de pensamientos que no tienen mucho que ver con el texto. Y cuando el predicador se ve perdido, regresa al texto, lo repite y se vuelve a lanzar en el océano de la palabrería. El texto lo tiene como podemos decir un salvavidas, un apoyo. Entonces cuando en todo lo que dice, ¿no es cierto?, se desvaría, vuelve al texto que leyó en el principio, ¿no? Es decir, tiene diferente dirección que la primera vez. A lo mejor toma un nuevo aspecto del texto, pero no tiene que ver nada con la primera parte. Una congregación sometida a la tortura de esta clase de mensaje nunca tiene una idea clara y es muy difícil recordar de qué se predicó. Lee el texto, desarrolla, habla de esto, del otro, cuenta testimonio. Por ahí cuando le queda un vacío vuelve al texto, arranca para otro lado. Por allá le queda un huequito, vuelve al texto, vuelve a agarrar para otro lado y no deja claro un desarrollo y un tema, ¿no? Luego están los que usan el texto como fundamento del sermón, ¿no? Como verdadero texto y fundamento del sermón, ¿no? Los que en verdad se centralizan, ¿no?, en el texto que comparte y se mueven en ese texto, ¿no? Esto lo vimos el domingo con el hermano Adrián. ¿No es cierto? Alguien puede decir, bueno, estábamos conversando con Pablo, no hizo un estudio, pero yo sabía, porque él no es un pastor ni un maestro, es un evangelista, ¿no? Como evangelista estuvo muy bien, no hizo, vuelvo a decir, como tenemos acostumbrado, un estudio que pueda hacer un maestro o un pastor. Pero estuvo lindo porque fue algo diferente, fueron mensajes evangelísticos, pero se movió dentro del pasaje que leyó del principio y todo el desarrollo de las dos partes que hizo, la hizo moviéndose en el mismo texto que leyó desde el principio, ¿no? Esto es lo que sería la tercera parte, cuando se mueve dentro del texto como fundamento del sermón. Vamos a explicar un poquito. El método más sencillo para preparar un sermón textual es el de comentar el texto palabra por palabra. Hay textos muy buenos para esta clase de sermones, pero no todos sirven para ese desarrollo, pues darían como resultado un desorden de ideas, ¿no? Es decir, que la Biblia no tiene un argumento, ¿no? Y a veces los capítulos, los versículos no siguen un argumento, sino que es un compendio de diferentes enseñanzas espirituales. Entonces hay textos que no sirven para desarrollarlo palabra por palabra, porque si agarra alguna enseñanza de Pablo
consideran varios puntos de enseñanza espiritual. En 2 o 3 versículos, por ahí hay 10 temas que está tocando. Entonces, hay textos que no, pero sí hay textos, por ejemplo, 1 Timoteo 1:15, usted va a tener los ejemplos en el estudio para saber de que, lo que está queriendo decir el estudio, ¿no? 1 Timoteo capítulo 1, versículo 15, palabra fiel y digna de ser recibida de todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Este texto se puede desarrollar palabra por palabra, se presta. Vuelvo a decir, si son textos de enseñanza donde se tocan diferentes puntos, no da. Pero este texto, precisamente que se pone de ejemplo, se puede desarrollar de esa manera, en forma, eso sería textual, explicando palabra por palabra. Por ejemplo, se le podría titular el fiel mensaje o la noticia sin igual. Esa sería la introducción. Luego podríamos decir, como introducción, la necesidad que tiene el mundo de conocer la verdad. Habiendo tantas enseñanzas erradas, afortunadamente hay un mensaje de parte de Dios que puede con razón ser llamado palabra fiel. El texto comienza, palabra fiel y digna. Ante tanta confusión que hay, el mundo necesita la verdad. Y este mensaje se presenta como palabra fiel y digna. Se exponen los motivos de por cual podemos creer en la fidelidad de las Escrituras. ¿Por qué es palabra fiel? ¿Por qué es palabra digna? Cómo es su enseñanza inigualable, sus profecías cumplidas, la fidelidad que tiene la palabra de Dios, ¿no? Por eso, palabra fiel y digna. Luego podemos explicar por digna de ser recibida de todos, sigue diciendo el texto. Ahí se puede puntualizar la necesidad que todos los hombres necesitan la salvación, todos. Por eso, palabra fiel y digna de ser recibida de todos. No hay diferencia. Sea la cultura, la raza que sea, todos necesitan perdón y salvación. Esto se puede explicar que la salvación, no hace falta explicar acá la salvación, sino la necesidad de la veracidad del mensaje, de la fidelidad del mensaje, ¿no? Del plan de Dios. Luego podemos pasar al otro punto, al tercer punto. ¿Cuál es esa palabra fiel y digna de ser recibida por toda la gente, por todos los hombres, de todas las razas, de todos los pueblos, de toda nacionalidad, sin diferenciación ni siquiera de sexo, no hay varón ni hembra, dice la Escritura en otra parte, recibida por todos, ¿no? ¿Cuál es ese mensaje? Que Cristo Jesús vino al mundo. Cristo significa ungido, elegido por Dios para una misión especial. Jesús significa Salvador, que Cristo Jesús, es decir, el ungido, el enviado, el Salvador enviado y el Salvador ungido. Cristo Jesús vino al mundo, ¿no? Ahí podemos hablar de las promesas que tenía Dios con la raza caída, con el hombre caído, de enviar un Salvador, ¿no? A través de los tiempos, cuando el hombre cayó, ¿no? Aquí hay que reservar todavía que Cristo salva. Hay que reservar esto para el próximo punto. Estamos desarrollando el texto de manera textual. Ahora vamos al cuarto punto del texto, ¿no? Palabra fiel y digna, explicamos. De ser recibida por todos, explicamos. ¿Cuál es esa palabra fiel y digna de ser recibida por todos? Que Cristo Jesús vino al mundo, el Salvador, el ungido, el enviado, ¿no?
¿Para qué? Ahora vamos al cuarto punto. Para salvar a los pecadores. Para salvar a los pecadores, sigue diciendo el texto. Su venida habría sido de poco provecho a la humanidad si no hubiera realizado el objeto de esa venida. Así se hubiera limitado a ser un maestro o un profeta, si no hubiera efectuado la salvación por su muerte redentora. Ahora se puede ilustrar con alguna anécdota, con algún testimonio, ¿no? Lo que es el sacrificio por el otro. Dice que el amor, la perfección del amor es cuando alguien da la vida por su amigo. Esa es la perfección del amor, ¿no? Cuando alguien redime, cuando alguien se toma el lugar del otro, ¿no? Y ahí podemos explicar el plan de Dios de la salvación. Por último, vamos a la quinta explicación del texto, en donde dice Pablo, de los cuales yo soy el primero. Vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Ahora podemos explicar esta confesión de Pablo, ¿no? Que es indispensable para recibir el beneficio inmenso del indulto, del perdón, ¿no? Reconocerse pecador. Que Pablo está diciendo, yo soy el primero de los pecadores. Entonces, esto es una condición para ser perdonado, que podemos explicarlo. Diga a los oyentes, personalizando el asunto, quizá yo no sea el más grande pecador del mundo, pero eres el primero, por cuanto ninguno hay más cercano que te interese tanto salvar como tu propia alma. Por eso Pablo dice, yo soy el primero. No, porque el interés de salvación tiene que empezar por mí. No hay nadie más importante que mi alma, ¿no? Entonces ahí se desarrolla el orden lógico del texto, que comienza acreditando la certeza de la fe cristiana y termina con una aplicación personal, ¿no? Eso sería el desarrollo de textual, de versículo por versículo. Hay versículos que se prestan para esto, que son maravillosos. Tenemos otro ejemplo, Juan 10, el Evangelio de Juan. Todos los ejemplos los va a tener en el estudio, en el material. Te tiene que armar, los que son alumnos, la carpeta, y tiene que tener el desarrollo de los temas. Leemos Juan 10, 27 y 28. Mis ovejas oyen mi voz, yo la conozco y me siguen. Y yo le doy vida eterna, no perecerán para siempre, ni nada las arrebatará de mi mano. 2 versículos. Y ahora sobre esos 2 versículos se puede predicar en forma textual, explicando. El tema a presentar sería los privilegios de pertenecer al rebaño de Cristo. La introducción puede referirse a la figura del pastor, que con frecuencia nos habla la Biblia, ¿no? Lo que es el buen pastor, el oficio del buen pastor, ¿no? Cuidando los rebaños. Ahora vamos al desarrollo de estos 2 versículos. Empezamos con mis ovejas oyen mi voz, dijo el Señor, en el versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz. Expliquen quiénes son esas ovejas, ¿no? Porque las ovejas conocen la voz del pastor y desconocen otras voces, no obedecen otras voces. Tiene que ser el pastor del rebaño para que la oveja le obedezca, conozca. Ahí se puede hacer un desarrollo de esa primera frase del mensaje. Segunda frase, yo las conozco. Ahí tenemos la omnisciencia de Dios, que nos conoce, que sabe todas las cosas, que conoce nuestro corazón. Yo las conozco, dijo el Señor en ese texto. Luego tenemos la tercera explicación del texto.
y me siguen. ¿Qué significa seguir a Cristo? ¿Qué significa obedecer a Cristo? ¿No? Tenemos ahí otro desarrollo. Pues vamos al cuarto desarrollo. Yo les doy vida eterna. Ahí podemos considerar la grandeza de esa promesa, ¿no? ¿Qué significa yo les doy vida eterna? Y podemos luego ir a la quinta explicación de esos dos versículos. No perecerán para siempre. Una seguridad preciosa, la cual no tenemos que abusar. No perecerán para siempre. Vamos a la sexta explicación, ¿no? Nadie las arrebatará de mi mano. Esto podemos enfatizar en la seguridad y en el consuelo de esta promesa del Salvador que nos ofrece en la hora de la tentación o en la hora de la prueba. Nadie las arrebatará de mi mano. No debe tratarse en forma expositiva, simple, sino aquellos textos que contienen en sí mismo un orden lógico y progresivo. Hay textos que no tienen ese orden lógico y progresivo, es decir, que van de lo general a lo particular, de lo menos importante a lo más apremiante. Obsérvese el mismo orden en Juan 3:16, en Lucas 19:10, tiene ese mismo orden, no progresivo, a donde se presta el texto para hacer ese desarrollo. Hay textos que no se prestan para eso. 19:10 de Lucas dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahí ese texto se presta para ese desarrollo, ¿no? El Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? ¿A quién se le presenta como el Hijo del Hombre? ¿Por qué se le presenta como Hijo del Hombre? Ese título, ¿qué significa? ¿No? Y dice en el verso 10, vino, ¿no? Ahí podemos explicar la venida del Señor, el plan de Dios, el propósito de Dios de salvar a la raza caída. Vino, dice, a buscar, ¿qué vino a hacer? A buscar y salvar. A buscar y salvar se puede desarrollar esa parte. ¿Qué vino a buscar y salvar? No que estaba perdido. No vino por justo, no vino por sano, vino por los enfermos, vino por los pecadores. Ahí hay una progresión, lo que indica que es un texto que se puede desarrollar de esa manera. Bien. Después tenemos el texto, yo no se lo puse acá, ese sería el expositivo, el texto textual, donde se explica frase por frase del texto en una forma progresiva, de lo menos a lo más, de lo importante, de lo más común a lo valioso, ¿no? Tiene que ser un texto que se preste para desarrollarlo de esa manera. Luego tenemos a ver si eso sería sí, el ilativo. ¿Por qué se dice el sermón textual ilativo? Porque va ligando frase por frase en forma gradual, va desarrollando, explicando el versículo en forma gradual. Por eso se llama sermón textual, basado en el texto, ilativo. ¿No? La palabra ilativa como hilando, como ligado, ¿no? Como en una línea. Eso es ilativo. Sermón textual ilativo. Luego tenemos el sermón textual analítico. Sermón textual, el que sigue, tenemos el A, el B. Sermón
textual analítico. El analítico, la misma palabra dice, analiza. Es decir, puede añadirse fuerza a las ideas del texto si se concentra en una frase que la defina de un modo sugestivo, es decir, formulando una especie de tema para cada parte del texto. Vamos a tener un ejemplo. Lucas 23. Los ejemplos van a estar en el estudio. Lucas 23, verso 43. Ese es el tema del ladrón que estaba en el monte Calvario, crucificado también. Entonces Jesús le dijo, de cierto, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Se puede presentar como la promesa al ladrón arrepentido. Había dos ladrones, uno se arrepiente, reconoce al Señor, el otro se burla. Todos conocemos la historia, ¿no? Entonces yo puedo en este texto, basándome en este texto y haciendo un desarrollo analítico, puedo presentar como tema al ladrón arrepentido. Y ahí puedo hablar de la seguridad preciosa que tenemos cuando el Señor le dice al ladrón, de cierto te digo. Esto certifica, pone un sello de seguridad, que no hay lugar a dudas, un documento. Cuando el Señor en cualquier oportunidad en los evangelios, Él decía, de cierto, era un hebraísmo. Los que estudiaron hermenéutica saben que el hebraísmo es una forma de lenguaje, de uso común, ¿no? Una forma de, como podríamos decir en nuestra tierra, un argentinismo. Hay muchas frases que usamos que no se aprenden en la escuela, que son frases que se imponen por el uso y a veces el abuso, ¿no? Entonces se le llama un argentinismo, porque viene un español de la Real Academia Española, no entiende nada, ¿no? Porque es algo autóctono, algo nuestro. Nosotros lo entendemos, ¿no? Voy a tomar el bondi, no me pagaron un mango. Eso no está en los diccionarios. Mango es el mango de una pala, de un martillo, ¿no? Pero nosotros sabemos, no me pagaron un mango, sabemos qué se trata. No, el bondi sabemos lo que es. Bondi no está tampoco en los diccionarios, ¿no? O mirá lo que dicen la mina, el chabón, bueno, y agréguele todo lo que es, las generaciones nuevas le van metiendo en la ensalada, ¿no? Pero eso son cosas que no va a encontrar en ningún diccionario y que no lo van a enseñar en una escuela. Eso es el uso y el abuso. Y en todas las lenguas existe esto, ¿no? Yo cuando teníamos la iglesia en Brasil fui a estudiar portugués, profesora que enseñaba portugués, y después me iba a Brasil y había un montón de palabras que ni la profesora sabía de qué se trataba, ¿no? Entonces yo venía, porque yo viajaba habitualmente, y como estaba cursando, le preguntaba a la profesora y dice, no, esos son vicios, no existe, en el portugués no existe. Por ejemplo, allá en Brasil, un campo abandonado, la hermana es brasilera, ¿no? O sabe brasilero, ¿no? ¿No? Allá un campo abandonado le llaman capoeira, ¿no? Es un campo que tiene yuyo o cardo, capoeira. Y eso no existe en los diccionarios de portugués. Yo le decía a la profesora, ¿qué es capoeira? No sé, dice eso. Y en Brasil es normal, esa palabra como muchas otras, ¿no? Que se imponen por el uso y el abuso.
Y lo mismo son los hebraísmos de aquel entonces, del lenguaje bíblico. No son vicios o costumbres o formas que solamente entendían los que viven en esa tierra. Decir de cierto, te digo, era como decir te aseguro, te afirmo que es así. Entonces, cuando el Señor le dice de cierto, está diciendo una garantía, una seguridad, no dude, no lo ponga en tela de juicio, es así, de cierto te digo. Luego está la invitación admirable, estarás en el paraíso. ¿No? Esta es una invitación maravillosa que le hacían de esperanza al ladrón, ¿no? Que creyó, estarás en el paraíso, una garantía. Luego, la compañía maravillosa, estarás conmigo. De cierto te digo, estarás conmigo en el paraíso. ¿No? Una garantía que iba a estar con el Señor. Y luego la promesa, sin tardanza, estarás hoy. Hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿no? Ahí ya tenemos el desarrollo de un solo texto en forma analítica, porque estamos analizando acá. En el sermón textual y lativo era ir explicando cada frase del texto. El analítico era analizar cada una de esas frases, ¿no? En este método se le da prominencia más bien al pensamiento que a las palabras del texto. Y no hay peligro de que se siga tan solamente un tratamiento verbal del mismo, es decir, una mera repetición de lo que el texto dice. Por eso se sugiere como ideas al predicador que tiene que explicar el analítico el pensamiento, no la palabra. ¿No? Porque leer y explicar la palabra no tiene ningún provecho, hay que el pensamiento de cada palabra, ¿no? Por ejemplo, Isaías 45, 22, tenemos otro ejemplo. Isaías 45, 22. Dice así: mirá a mí y sé salvo todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Bueno, ahí puedo decir el método fácil, sencillo, sin complicaciones, religiosa. Mirá a mí. Fe, ¿no? Como la serpiente fue levantada en el campamento israelita, cuando las serpientes mordían a los hebreos, el remedio era mirar la serpiente en el mástil de la bandera, la serpiente de bronce. Y el que miraba, el veneno no le hacía efecto, quedaba libre, no se moría. Fe, porque no es que la serpiente de bronce era mágica o tenía algún poder especial. No, tal es así que después la tuvieron que destruir porque hicieron una idolatría de ese elemento, ¿no? El pueblo hebreo idolatraba esa serpiente de bronce y se levantó un siervo de Dios que la mandó destruir. No, pero porque no era la figura que tuviera algún poder místico, sino era la fe. El que mirare, el veneno no le hacía efecto, quedaba libre. Lo mismo que el pecado. El que mira a Cristo por fe es libre del pecado, es perdonado, ¿no? El método sencillo, mirá, el medio fácil, mirá. El objeto divino, ¿no? ¿A quién? A mí. Mirá a mí. No mire los pastores, no mire las instituciones, las iglesias, no mire los templos, no mire los altares. Mira a mí, al Señor. Ese es el blanco. Mirá a mí. Y una invitación amplia. Todos los términos de la tierra. ¿No? Una invitación que no deja a nadie afuera, todo. Ahora vemos otro ejemplo de bosquejo en forma analítica.
sobre uno de los temas expuestos anteriormente con un poco de desarrollo por medio de subdivisiones. ¿No? Por ejemplo, el tema sería Juan 10, 27, el rebaño, los privilegios del rebaño de Cristo. Ya lo vimos, 10, 27, ¿no es cierto? El versículo de Juan sobre las ovejas. Si quiere, volvemos a él. Lo vamos a ver un poquito más complejo ahora, en desarrollo textual analítico, pero con algunas subdivisiones. Agregándole algunas subdivisiones a 10.27. 10.27 decía, mis ovejas oyen mi voz, yo la conozco y me siguen. Lo desarrollamos en forma hilativa, ¿no? Mis ovejas oyen mi voz, me siguen. Bueno, ahora vamos a ver un poquito más complejo. Primero, son un pueblo especial, único. Dijo el Señor, mis ovejas. No dijo las ovejas, no, dijo mis ovejas, un pueblo especial. Se puede explicar. Expresa posesión, porque dice mis. Hemos sido comprados por el Señor. Pagó un alto precio por cada uno de nosotros. Le pertenecemos, por eso dice mis, son mías. ¿Ah? No son de los pastores, no son de las denominaciones, son del Señor. El carácter, ovejas. No dijo chivo, no dijo cabra, no dijo lobo, no dijo otra clase, no dijo vaca. Oveja, ahí podemos hablar del carácter de la oveja. ¿Qué identifica la oveja? ¿Por qué la oveja es diferente de la cabra, de los chivos, de los cerdos, de las vacas? La naturaleza de la oveja. Luego, un pueblo atento, oyen mi voz, dijo el Señor. Mis ovejas oyen mi voz. Cuando somos ovejas del Señor, rebaño del Señor, oímos la voz de Dios. La cabra no obedece. Los cerdos no obedecen. Las vacas tampoco, ¿no? Por eso no tienen pastor las vacas. Hay que arriarla con látigo y con lazo. Pero la oveja tiene la particularidad, dice, oyen la voz del pastor, oyen mi voz. Son pueblo atento, oyen mi voz. Tienen oídos espirituales, conocen la voz del buen pastor. Distinguen las voces mundanas y las del diablo con la del buen pastor. ¿No? Distinguen las voces. No escuchan otras voces o no reconocen otras voces. Yo alguna vez conté predicando sobre este tema, ¿no? En Oriente se juntan los rebaños, eso habla Génesis, cuando se juntaron varios rebaños en el pozo de Jacob para abrevar las ovejas. Dice que no, estaban allí esperando y llegó Jacobo y vio el calor del día, los rebaños allí, las ovejas con sed, y dijo, ¿por qué no dan de beber a las ovejas? Porque necesitamos que se junten todos los pastores para remover la piedra del pozo, porque los pozos los enemigos envenenaban o taponaban con piedra para arruinarle la vida o para, ¿no es cierto?, dominar a otros pueblos, le hacían eso, le arruinaban los pozos de agua. Encontramos los días de Abraham, allí, ¿no es cierto?, rescatando los pozos que habían sido taponados, ¿no? Entonces había que rescatarlo, había que limpiarlo. Entonces arruinaban los pozos y arruinando los pozos dominaban esos pueblos. Entonces para cuidar esos pozos de agua se le colocaba una losa muy pesada arriba en la boca, en el brocal del pozo. Entonces la única manera de acceder al agua era juntándose muchos hombres, en este caso varios pastores, cada uno con su rebaño, pero tenía que haber varios pastores para tener fuerza, mover la losa y acceder al agua.
Eso era una protección, una seguridad. Allá en la iglesia de Iguazú tenemos un aljibe. Y bueno, cuando estaba, ahora quedó bajo techo, pero cuando estaba afuera, venían los pibes a jugar, tiraban cosas adentro, lata, basura, ¿no? Sacaban agua alguno. Entonces le pedía a Emanuel hacer una tapa y colocar un candado para asegurar de que no contaminen el pozo, porque le tiran un bicho muerto adentro y arruinan el pozo, arruinan el agua, ya no es más potable, ¿no? Y ya al tirar basura tampoco se hace potable. Entonces había que cuidar y para eso hicimos una tapa y le pusimos un candado, ¿no? Bueno, los pozos allá en Oriente era con una pesada losa, que Jacobo dice, ¿por qué no le dan agua a las ovejas? Que vio ese calor que hacía y los rebaños, y ahí le explicó, ¿no? Raquel, que estaban esperando que se juntaran otros rebaños, vinieran otros pastores para tener fuerza y mover la losa y acceder al agua. Entonces ahí tenemos, ¿no es cierto?, varios rebaños que se juntan, ¿no? Entonces el que no conoce la cultura o no conoce el tema de ovejas y rebaños, un extranjero que ande paseando por esas tierras va a decir cómo reconoce cada uno sus ovejas, porque viene un pastor con 2.000 ovejas, viene otro pastor con 1.000, viene otra con 3.000 y se juntan todos en un lugar a pastar o a brevar. Y luego cómo me llevo las que son mías y no me llevo la de mi vecino, ¿no? ¿Cómo hago? Porque no las tengo con una correíta las ovejas, se juntan todas, se mezclan. Entonces un extranjero preguntó, ¿cómo es que cada uno se lleva su rebaño? Cuando están todas juntas, de a veces 5, 6, 10 pastores se juntan todos en una zona. ¿Cómo hacen? Entonces ahí el pastor oriental le dijo que nuestras ovejas conocen nuestra voz. Ahí vamos lo que el Señor decía, mis ovejas conocen mi voz. Y el extranjero dijo, no, eso no puede ser posible, no puede ser que los animales diferencien. Y dice, bueno, haga la prueba si quiere, va a ver que no le sigue ni una oveja. Entonces él preguntó, ¿y cómo hace? Y bueno, dice, yo golpeo el cayado y digo, ¡ea! Por decir algo. Y empiezo a caminar y mis ovejas van saliendo del grupo y me siguen. Él se puso la túnica de pastor, se puso el turbante, el extranjero, ¿no? Agarró el cayado, le puso allá en una altura, golpeó, dijo, ¡ea! Y empezó a caminar. Y ninguna oveja se movió. Dice que solo 2 fueron atrás de él. Y las demás siguieron pastando tranquila, ni una se movió. Entonces se ve que no tiene toda la razón, porque dice, hay 2 que me siguieron. Sí, eso ocurre porque son las enfermas. Las ovejas enfermas no les funciona bien el oído, a veces están engripadas, a veces están apestadas, entonces no diferencian. Sabemos que son enfermas, eso puede ocurrir. Pero yo tengo 2.000 ovejas y ninguna se movió. ¿No? Entonces conocen la voz, ¿no? Luego el pastor volvió a ponerse la túnica, el turbante, y pegó el grito, caminó y las 2.000 ovejas empezaron a salir del grupo y a ir detrás de él, ¿no? Es decir, conocen la voz y distinguen la voz de los extraños. Esa es una característica de ese animalito, ¿no? Luego estamos hablando de subdivisiones. Sermón textual analítico, no dividiendo, poniendo subdivisiones. Luego podemos decir que el pueblo de Dios es un pueblo amado, porque el Señor dice, yo le conozco, ¿no? Jesús los discierne, Jesús los aprueba, Jesús los vigila, yo los conozco. Luego podemos hablar de un pueblo obediente, porque dice ella, me siguen, conocen mi voz y me siguen.
abiertamente reconocen a su pastor ante el mundo. Personalmente le obedece. Mira, ahí tiene un montón de subdivisiones con un solo versículo para desarrollar. Bien, ese sería el analítico. Ahora vamos al sermón textual, analítico, invertido. Esto es para una orientación para el que va a predicar. Esto no es para que usted presente el mensaje con estos títulos. Es para que usted vea las formas que hay. Invertido. Sermón textual analítico invertido. Algunos textos pueden ser tratados provechosamente de diversos modos por medio de la inversión de los términos, o sea, variando el orden de las frases que entran en el texto. Por ejemplo, Efesios, vamos a tomar un texto, Efesios 4:30. Dice el texto de Efesios 4:30, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para la redención. Todos conocemos de qué se trata, ¿no? Creo que no hace falta explicarlo, ¿no? Yo ya en otras clases anteriores expliqué la diferencia entre el sello y el bautismo del Espíritu Santo. Porque algunos tienen la duda, los que no son bautizados, dice yo no voy a ser salvo porque no soy bautizado. Bautismo es una cosa y sello es otra cosa. Cuando creímos en Cristo, fuimos sellados para el día de la redención. Eso lo dicen mismo en Efesios, en el comienzo, en el capítulo 1, en el versículo 13, en el cual esperaste también vosotros, en oyendo la palabra de verdad, oyendo el mensaje del Evangelio, oyendo la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salud, en el cual también, desde que creíste, desde que nos convertimos y aceptamos a Cristo, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es la arra de nuestra herencia para la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. ¿Qué quiere decir arra? Un adelanto de la herencia. Un anticipo de la herencia. No es la herencia la vamos a recibir cuando lleguemos al cielo. No, pero tenemos un anticipo, un adelanto, eso es arra. ¿No? ¿Cuál es ese anticipo? El sello del Espíritu Santo. ¿No? Que recibimos en el momento de creer, porque nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por una obra del Espíritu Santo. Entonces, cuando aceptamos a Jesús como Señor, cuando hacemos la oración de fe, estamos sellados, aunque no hable lengua. Eso es otra cosa. Eso es otro nivel. ¿No? Al creer, al convertirse, está sellado. Porque si no tiene el sello, no va con el Señor. Porque el Señor, cuando venga a buscar la iglesia, va a reconocer los creyentes, no por el carnet de la asamblea que tenemos, por el sello. Y ese sello no lo ve el ojo del hombre, lo ve solo Dios. El sello del Espíritu Santo. ¿No? Usted sabe que una marca reconocida tiene sello. El fabricante le pone el sello para que no haya imitaciones, para que no haya falsificaciones. Entonces las marcas genuinas están selladas.
Y nosotros somos genuinos hijos de Dios y tenemos un sello y cuando venga el Señor va a reconocer. Cuando creímos fuimos sellados. Esto es un adelanto de la herencia. ¿Para qué? Para la redención. Porque no va con el Señor si no tiene el sello. Sí, porque dice que cuando venga el Señor nos reuniremos con Él en las nubes. Ahora, ¿cómo vamos a las nubes? Tenemos que sacar un pasaje en el aeropuerto, conseguir un globo aerostático, un ala delta. ¿Cómo vamos para las nubes? Viene el Señor, en la iglesia sube. Él viene en las nubes, no viene a la tierra. Nosotros subimos. ¿A cómo subimos? No es que vamos a pegar saltitos, nos subimos a la terraza. No, tiene que haber un poder adentro nuestro, tiene que haber una energía dentro nuestro que nos levante, que transforme el cuerpo en cuerpo de gloria y nos levante y nos encontremos con el Señor en las nubes. Si yo no tengo el sello del Espíritu Santo, no tengo esa energía, no tengo ese poder, y ni voy a tener que ir a tomar un pasaje de avión y no sé si voy a llegar. Entonces, por eso los únicos que van a entrar al cielo, se van con el Señor, son los que están sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Luego está el otro nivel que el creyente debe orar y pedirle a Dios, bautismo del Espíritu Santo. Eso es otro nivel, eso es llenura, ser lleno del Espíritu Santo, recibir dones, ¿no? Para trabajar en la obra, equipamiento para servir a Dios. Ese es equipamiento para servir a Dios. Creyente que no es bautizado con el Espíritu Santo es como un acampante que se va para la montaña, pero no lleva carpa, no lleva cantimplora, no lleva mochila, no lleva abrigo, no lleva bota, no lleva cuchillo, no lleva fuego. Bueno, no sé cómo va a pasarla, ¿no? Pero el acampante que va equipado, el tipo arma la carpita, prende fuego, es calentito, toma un café, ¿no es cierto? Tiene la bolsa de dormir, a la noche se mete adentro, ¿no? Y el que no lleva, no tiene equipamiento, si llueve se va a chupar de frío, no va a tener fuego, no va a tener café, no va a tener, si viene un bicho no va a tener machete. Esa es la diferencia entre bautismo y no bautismo. No, todos son acampantes, pero hay acampante equipado y hay acampante sin equipo. Entonces, bautismo al Espíritu Santo es equipamiento para servir a Dios. Porque Dios nos da dones, porque Dios nos da discernimiento, porque Dios nos da talento, porque Dios nos acompaña con milagros, con señales, oramos por los enfermos, estamos equipados, tenemos machete, tenemos carpa, tenemos cantimplora, tenemos pasefuego, ¿no? Y el que el que se quedó sin bautizar, porque no busca, no pide, porque eso lo tiene que pedirlo, dijo el Señor. ¿Qué padre que el hijo le pide un pan y le va a dar una serpiente? ¿Qué padre le pide un pez y le va a dar un escorpión? Pedí y se os dará. Y el Padre da buena dádiva, ¿cómo no le va a dar el Espíritu Santo a los que le piden? Pero tiene que pedir, tiene que clamar, tiene que buscar, tiene que anhelar, tiene que desear. Señor, yo quiero ser bautizado con el Espíritu Santo, ¿no? Eso ya es un anhelo o un deseo de cada creyente. Pero todos estamos sellados. Para el día de la redención, el momento que creemos estamos sellados. Bien. Yo ahora no voy a desarrollar porque se me fue la hora, pero vamos a ver el sermón textual analítico invertido, ¿no? En la próxima clase que estemos desarrollando. Ahí vamos a verlo sobre Efesios 4:30. Ese es el texto que tengo para desarrollar. Invertido el texto, analítico, textual analítico, pero invertido. ¿Ese sería el C? ¿Sería el C, el último? Este último, sí, que sería basado en Efesios
4:30. Pero no tengo tiempo para desarrollarlo, dejamos para el lunes que viene. Es decir, invertido porque se toma muchas veces, no en el orden que está el texto, sino se toma invertido, se toma de atrás para adelante, ¿no? Se invierte el orden de cada frase o de cada idea. Eso lo vamos a ver en la clase que viene. Me quedo por acá, que Dios le bendiga, ya entra el pastor Pablo con la clase de él. Amén, hermanos. Damos gracias al Señor, Dios le bendiga. Gracias por acompañarnos, gracias por estar. Y pónganos el comentario de dónde nos está viendo. Y si está siendo bendecido también, hágalo saber para ver hasta dónde llegamos y bueno, y los lugares donde recibe la señal, si la recibe bien. Dios le bendiga, un abrazo en la distancia y oramos a Dios. Padre, en el nombre de Jesús te alabamos, te damos las gracias en esta noche por acompañarnos en el desarrollo de la clase. Gracias, Señor, porque no solo estás acá con los que estamos presentes, sino también allá en cada uno de los alumnos virtuales que miran los videos, que nos siguen por las redes. También tu presencia, Señor, a donde no estás limitado por tiempo y espacio, también tú estás en esos lugares en donde hay alguien que está recibiendo la palabra. Tu presencia también está dando luz y entendimiento. Te doy gracias, Padre. Quédate a continuación en el nombre de Jesús. Amén y amén.